década infame comienza con el golpe de Estado encabezado por José Uriburu y Agustín Justo el día 6 de septiembre de 1930 para derrocar el gobierno de Irigoyen. Ellos tenían dos ideologías distintas. Por un lado, Uriburu quería y apoyaba un Estado corporativista, y en este buscaba reemplazar la Constitución del tipo liberal por un Estado autoritario. Por otro lado, el sector de Justo era favorable a mantener vigente la Constitución y su régimen liberal. Uriburu encontró una gran oposición a su proyecto, por lo que tuvo que convocar a elecciones. Pero el primero de este llamado fue ganada por los radicales, por lo que fue anulada. En una segunda elección, el partido que llegó a Justo al poder fue la Concordancia en noviembre de 1931, tras unas elecciones fraudulentas. En 1938 asumió la presidencia el candidato Roberto Ortiz, de origen radical antipersonalista. Sin embargo, no pudo concluir su mandato, ya que 2 años después debió pedir licencia por enfermedad. De manera provisoria se hizo cargo Ramón Castillo y este cambio se volvió definitivo en 1942, cuando el Congreso aceptó la renuncia de Ortiz. Desde un principio, las relaciones entre el presidente y el vicepresidente fueron difíciles. Por un lado, Ortiz propiciaba limitar el uso del fraude electoral, impidiendo sus prácticas más escandalosas, mientras que Castillo estaba dispuesto a mantenerlo para impedir triunfos del radicalismo. Otras diferencias se vinculaban a la política exterior, la que se puso en evidencia ante la Guerra Civil Española. Mientras los conservadores se manifestaban claramente a favor del franquismo, el sector más liberal se mostró reticente ante las manifestaciones de abierto ataque a la República. También en esta época se sufrieron grandes descontentos en cuanto a la economía, como por ejemplo la inconvertibilidad del peso en oro. Pero, sin embargo, también se creó el Banco Central y las juntas reguladoras que mejoraron la situación del gobierno de Justo. A continuación se adjunta un testimonio de una persona de la época. Bueno, me pidieron que haga una recopilación de lo que yo recuerdo, porque nací en los años 30, de aquella época, que eran relatos que escuchaba en mi casa y que mi padre me contó, que fue una época muy tremenda para el país. Hubo mucha hambre, muchos despedidos de los trabajos, a otros le bajaban los sueldos. Y mi padre trabajaba en la Corporación Argentina de Transportes. No, Corporación Argentina no, Corporación de Transporte, porque era manejada por los ingleses. Y mi padre pertenecía al sindicato. Por eso hicieron una huelga que duró varios meses, en el cual mi mamá no podía recibirlo en casa, no volvía a mi casa porque tenía miedo que lo detuvieran y lo hicieran desaparecer. Entonces estuvo mucho tiempo sin volver a casa, haciendo su lucha obrera con los demás compañeros, hasta que ganaron la huelga. Cuando ganaron la huelga, los ingleses, muy a su pesar, tuvieron que subirle los sueldos, reincorporar a los despedidos y les proveían de un traje para usar en su trabajo, más un abrigo para el invierno. Además, que en el transporte se manejara sentado, porque hasta ese momento se manejaba de pie. Entonces, en ese sentido estaban
contentos se reincorporaron al trabajo, pero bueno, fue una lucha muy intensa. Otro dato que puedo aportar es que mis hermanos mayores, mucho mayores que yo, porque éramos 5 hermanos, trabajaban en el frigorífico Swift. El frigorífico Swift, también manejado por los ingleses en aquella época. Mis hermanos hablaban perfectamente inglés, por eso entraron en la parte administrativa de la empresa. Bueno, y me recuerdo que mi hermano mayor traía cortes de carne de las que se exportaban y que acá no llegaban a la mesa de los argentinos. Y él la traía como algo especial, le decían, venía a mi casa, de eso sí recuerdo que le decía, mamá, mira, te traigo esto que lo mandan para Inglaterra, que acá no se come, y vamos a probarlo. Y nosotros teníamos acceso a comer esos alimentos que acá no llegaban porque iban directamente a Inglaterra. Bueno, y eso es todo lo que puedo contar, lo que puedo recordar.